Aleluya, mis queridos reclutas. Le habla su instructor, el capitán Enrique Choquehuanca. Y ahora tenemos la clase número 6 con esto que es el curso de reclutas para soldados del Ejército de Salvación. Y estamos en la doctrina número 6, la doctrina de la propiciación. Que Dios te bendiga y comenzamos ya nomás con esta entrega. Primeramente vamos a leer lo que es la doctrina número 6. Y dice así: creemos que el Señor Jesucristo, por sus padecimientos y muerte, ha hecho la propiciación por todo el mundo, de manera que todo el que quiera puede ser salvo. Hay puntos que podemos resaltar, palabras que quizás nos vamos a preguntar qué significa. Bueno, propiciación. Esta palabra propiciación es una palabra teológica, ¿sí? Por su significado, ¿sí? No es literalmente lo que podemos encontrar en el diccionario, sino que hay conceptos y principios los cuales describen qué es para nosotros la propiciación, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy. Vamos a desenredar un poco esta palabra. Pero en su inicio, propiciar significa mostrarle el favor o hacerle el favor a alguien, ¿no? Cuando hablamos acerca de favor es pues cuando hablamos de una actitud de nobleza o de amabilidad con otra persona. Bueno, somos propicios, ¿no? En un sentido muy básico, muy de nosotros cuando estamos en un auto, en un coche, y bueno, pues estamos sentados cómodamente, pero viene un anciano o una anciana y bueno, pues la vemos que está parado y nosotros por amabilidad, haciéndole un favor o siendo propicios, le entregamos nuestro asiento y le cedemos nuestro asiento, ya sea una persona adulta o una mujer embarazada, ¿no? O una persona con discapacidad. Eso es ser propicio, ¿sí? Después hay una palabra subrayada en rojo, ¿sí? Y esto es un punto teológico del Ejército de Salvación que está dentro de su teología, o sea, la teología salvacionista. Creemos que esta propiciación que Jesucristo la ha hecho por todo el mundo, ¿sí? Por todo el mundo, que es un punto fundamental de nuestra teología, ¿sí? Así que muy importante esto. De manera que ahora otro punto importante y no menos que el otro es que todo el que quiera, ¿sí? Todo el que quiera puede ser salvo, ¿no? Acerca de la respuesta del hombre, su respuesta ante la invitación de salvación. Esta doctrina está justamente en el centro de nuestras doctrinas, ¿no? Que son 11, porque son parte de un pilar fundamental de nuestro pensamiento, y es aquí cuando comenzamos a separarnos un poco de otros pensamientos que en la actualidad podemos encontrar, ¿no? Y por supuesto, al último, esta doctrina específicamente habla acerca de una cuestión, acerca de la salvación, ¿no? Esta pequeña palabra resume en la doctrina puede ser salvo. ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es la salvación, no? Este asunto se le llama los asuntos acerca de la soteriología, que es el estudio de la salvación. Vamos a continuar y vamos a ver los primeros puntos de esta doctrina. ¿De qué habla la doctrina? La doctrina, pues, es el corazón de nuestra fe, de la fe cristiana. Dios, en su amor y su misericordia, ¿no es así? Cuando vio que el hombre estaba perdido, ¿no? Lo ayudó, ¿sí? Lo ayudó, no lo desechó por completo, pero el hombre en sí perdió muchos privilegios y mucho de lo que era antes de haber pecado. El amor de Dios, ¿no? Es un tema maravilloso, ¿sí? Pero debe ser entendido
de una forma amplia. Porque a veces nos quedamos con el concepto de amor que tenemos nosotros como seres humanos, que es un amor condicional, ¿no es así? Pero el amor de Dios no es condicional, es un amor incondicional y va aún más allá de nuestra comprensión, ¿sí? Cuando nos referimos al amor de Dios, hablamos acerca de algo mucho más elevado, ¿sí? Un concepto mucho más profundo. No solamente de una relación sentimental, que Dios nos ama de forma romántica, como nosotros amáramos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra pareja, amáramos hacer algo, no sé, como un hobby, o amáramos, un objeto, ¿no? No, sino que va mucho más allá. El amor de Dios abrió el camino y rompió la separación que había entre el hombre y Dios mismo, ¿no? Se ocurrió una separación, por supuesto. Tenemos que recordar esto cuando ocurrió la desobediencia que habíamos visto en la doctrina número 5. Ante esta ruina del hombre, Dios abrió un camino, es decir, hizo un camino. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera nuevamente reencontrarse con él. Y esto lo estaba hablando, lo comentábamos en la historia de la comunión, es decir, cómo Dios poco a poco acerca al hombre hacia él nuevamente, ¿no? ¿Qué pasó? Pueden escuchar los mensajes en los días jueves, aunque parece que ya termina la serie, pero ahí pueden repasar un poco acerca de este punto, ¿no? Cómo Dios rompió, cómo Dios abrió ese camino para el hombre hasta hacer un camino perfecto en Jesucristo, ¿sí? En Jesucristo nuestro Salvador, ¿no? También la propiciación es reconciliación, ¿no? Esta reconciliación de que Dios quiere nuevamente volver al hombre a su estado original. Quiere hacernos uno con Él, ¿no? Hacernos uno con Dios, porque es de Él de donde nosotros venimos. Quiere que nosotros volvamos, esa es su intención. La intención de Dios es que nosotros hagamos las paces con Él, ¿no? Como cuando tú te enojas con alguien, puede ser con tu hermano, con tu hermana, con tu familiar o tu esposo, tu esposa, estás enojado, pero uno de los dos, ¿no? Uno de los bandos comienza a pensar y trata de hacer la paz, o sea, las paces con la otra persona, tratando de acordar y de poner en acuerdo muchos aspectos, ¿no es así? Entonces Dios quiere hacer las paces con el hombre, quiere reconciliarse, ¿no es así? Y para esto Dios provee las herramientas, provee las instancias y provee una forma de salvación, nos provee el camino. Y nosotros creemos que Dios proveyó ese camino en Jesucristo, ¿es así? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Por supuesto, la propiciación habla de la respuesta a la divina provisión del arrepentimiento y fe. Es decir, cuando el hombre responde ante este hecho de que Dios quiere, ¿no?, en su misericordia volvernos a Él, ¿cuál es nuestra respuesta ante su plan, ¿no? Y Dios en su divina misericordia nos da el arrepentimiento y la fe, ¿sí? El arrepentimiento y la fe como un don en nuestras vidas, y nosotros tenemos que tomar, por supuesto, esa decisión, ¿no? Tenemos que darle esa respuesta a Dios. ¿Cuál es qué se llama? Los resultados? Bueno, pues la propiciación nos quiere dar el beneficio de la comunión con Él, ¿no? Ahora, estas palabras parecen tan llenas de prosa o sin ningún color, pero el beneficio de la comunión con Él, estamos hablando acerca de retornar nuevamente a una relación con Dios perfecta, abundante, magnífica, linda, no sé qué palabras más utilizar, pero es un beneficio maravilloso.
es retornar nuevamente al huerto del Edén, donde no teníamos ningún sufrimiento, no teníamos ninguna necesidad, no teníamos ninguna angustia en el corazón, y vivíamos plácidamente recostados en la hierba, mirando la creación, y sin necesidad de nada, sin los dolores y los sufrimientos que tenemos, sin el invierno, sin el otoño, en un verano y una primavera eterna. Entonces, todas estas cosas que he dicho, bueno, salieron de mi imaginación en este momento, pero más o menos es lo que Dios está ofreciendo cuando hablamos acerca del beneficio de la comunión con Él, para ilustrarlo así. Pero bueno, obviamente la Biblia describe muchas cosas más y mucho más profundas, ¿no es así? No solamente es ir, pues, ganarse el cielo, como irse a un hotel 5 estrellas donde uno puede disfrutar todas estas cosas también. No, sino va mucho más allá, y obviamente hablamos de la eternidad y la divinidad de Dios. Bueno, sí, continuamos, ¿no es así? La propiciación es un tema que está en la Biblia, ¿no? En la Biblia no es una cuestión que nosotros nos inventamos, ¿no? No es una cuestión que, bueno, pues cualquiera puede decir, no, es una herejía, es algo que no está en la Biblia, porque la Biblia no lo dice, ¿no es así? Sí existe, ¿no? Sí existe este concepto dentro de la Biblia, sí está, y es básicamente el tronco, la espina dorsal de toda nuestra fe. Por eso está en el corazón mismo de nuestra fe. Creemos, decimos, que el Señor Jesucristo abrió este camino para nosotros, para toda la humanidad, ¿no es así? Pero este camino ya estaba en la palabra de Dios detallado, ¿no es así? El plan de Dios estaba detallado, ¿no? Primeramente comenzamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y comenzamos con la caída y la redención. La Biblia nos dice que allí en Génesis 3:15, ¿no?, que Dios había impuesto al hombre, ¿no?, severos castigos, severas disciplinas por su desobediencia, ¿no? Pero así como hubo desobediencia, Dios también puso el remedio, es decir, la solución, es decir, la resolución de este conflicto, ¿sí? En este versículo creemos que está justamente el destello de luz ante la situación difícil que el hombre estaba atravesando por su desobediencia, ¿no? Bueno, el versículo comienza con el que se llama con la condena a la mujer, ¿no es así? Es decir, la disciplina a la mujer por la desobediencia que ella hizo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Disculpe, no me estaba equivocando. Entre la serpiente, ¿no? Le estaba dando su castigo o su disciplina a la serpiente, que nosotros creemos es Satanás, ¿no es así? Y le estaba diciendo a la serpiente estas palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí hay palabras muy, muy profundas. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? En este versículo están involucradas muchas cosas. Primeramente, en la parte donde dice, comencemos, ¿no? Parte donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, pues es algo muy, muy curioso, ¿no? Podemos estudiarlo después, pero la parte que ahora nosotros necesitamos estudiar es esta: y entre tu simiente y la simiente suya. Ya, entonces está hablando acerca de una simiente de la mujer, cosa que es muy extraña, porque el único que tiene simiente en la especie humana es el hombre, ¿sí? El hombre es el único que puede dar simiente, o más claramente dicho para todos, el hombre es el único que puede dar esperma. La mujer solamente ovula. Pero aquí tiene una frase muy extraña y dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de una simiente, pero de la mujer.
Posteriormente vemos que se llama que los estudiosos, los rabinos estudiosos, ¿no? Y en el estudio de la Biblia, en la Torá, ¿no? Se habla acerca de que esta es la mención de que la salvación vendría por el nacimiento de un hombre cuyo nacimiento no esté involucrado. ¿Quién? Justamente el que está aquí atrás, ¿no es así? El hombre. No está involucrado el hombre en este nacimiento. Bueno, pues, y la siguiente parte del versículo, que es esta, ¿no es así? Concluye que esta simiente, ¿no? Que este ser que nacerá de la mujer, que no tendrá relación con este hombre, es decir, no tendrá relación en cuanto se refiere a que no vendrá engendrado por un hombre, sino que este ser herirá a la serpiente, a Satanás, en la cabeza, es decir, le hará una herida total, ¿no es así? Una herida contundente, una herida final, porque la cabeza es, obviamente, para todos los animales y seres vivos el órgano principal. Sin la cabeza obviamente no vivimos, ¿no? Entonces le herirá, es decir, destruirá completamente a la serpiente y a su obra, por supuesto, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que aunque la serpiente responda, ¿sí?, le herirá a este ser divino, lo herirá, pero le herirá de una forma, sí, dolorosa, porque el calcañar es el talón, es así, dolorosa, pero no será grave, ¿no? Porque esa herida será pequeña. Como experiencia les digo que, bueno, pues recientemente me mordió un perrito pequeño, ¿no? Me mordió justo en el calcañar, ¿no? O sea, sí, en la pantorrilla. Y obviamente sí, me dolió, me sangró, pero no fue más que una herida que ahora está sanando. Y no he muerto por esto. Entonces, aquí Dios ya da el principio por el cual iba a venir la salvación, ¿es así? Y esto es justamente que Dios desde el inicio ya comienza y anuncia esta salvación de la humanidad por su muerte, ¿no? Por su muerte en la cruz. Pues continuemos, ¿no? Después vemos nuevamente este mismo concepto en la salvación del hombre del diluvio, ¿no? En el caso de Noé, ¿sí? En el caso de Noé, Dios mostró el modelo de salvación en lo que es en la vida de Noé, ¿sí? En Génesis 7:7 leemos esto, ¿no? Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Nosotros conocemos esta historia, por supuesto, ¿no es así? Cuando Dios definió o se decidió que iba a destruir a esta humanidad porque su corrupción era demasiado fuerte, pero a pesar de que el hombre estaba completamente corrompido, ¿no? Como excepción, vio en Noé, ¿no?, un hombre que no actuaba conforme a la corrupción. Podríamos decir así que no todo estaba perdido, ¿no? La humanidad no estaba totalmente perdida, sino que había dentro de la humanidad una esperanza de que hay personas, ¿no?, que pueden tomar decisiones correctas. Y en el caso de Noé, él no se dejó influir por causa de su generación corrupta, no se contaminó, sino que decidió no hacer aquello. No tenemos mucha especificación sobre la relación que tuvo con Dios. La Biblia solo menciona que Noé no quiso obedecer o no quiso seguir el camino de los de su generación corrupta, sino que más bien, no es así, se acercó al Dios de Adán, ¿no? Se acercó al Dios de Adán, y por esta razón Dios vio en Noé una esperanza, y a causa de él, ¿no?, la humanidad sobrevivió.
es decir, pudo ser salvada. Y este modelo es el modelo que nosotros vamos a tener posteriormente en Jesucristo, ¿no es así? Jesucristo, obviamente que Él ve a una humanidad también depravada y corrupta, perdida, pero Él tiene esperanza en que puede salvar a esta humanidad, ¿no es así? Y Dios es el que provee la salvación. ¿Y cómo provee la salvación Dios en este caso? Ahí está atrás, ¿no es así? El arca de Noé, ¿no? El arca de Noé, esta arca, la cual Dios diseñó y le dio a Noé las herramientas, los materiales, las ideas, todo para que él hiciera todo eso. Y vamos a ver que Dios no hace esta arca, sino que Noé la construye. Así que es algo que obviamente está en toda la Biblia, ¿ya? Hay momentos en que Dios crea las cosas, ¿no es así? Las crea, pero obviamente aquí hay un claro concepto de que Noé construye el arca, pero que Dios es que le indica cómo hacerlo, cómo debe ser el arca, de cuánto tamaño debe ser, cómo debe construirla. Y esto es justamente parte del plan de Dios, ¿no? Parte del plan de Dios. Y eso justamente es una característica de nuestra iglesia. No podemos pensar en otra cosa más que Dios tiene un plan de salvación y el hombre está incluido en ese plan, ¿sí? Posteriormente vemos la historia en los profetas, ¿no es así? Vemos esta historia ya en los profetas. Dios mostró este plan de salvación a quienes, a los profetas, ¿no es así? A todos los que hicieron esa profesión. Puede haber sido reyes, pueden haber sido personas comunes y corrientes, en general a los profetas, ¿no? Dios les mostró el plan. Uno de estos fue Isaías, y en esas profecías, bueno, en esta profecía de Isaías, ¿no? En el capítulo 53, versículo 10, tenemos una mención justamente de aquello. Y estamos en un contexto en el cual Isaías está dialogando con el pueblo de Israel y le está diciendo al pueblo de Israel lo que Dios le había dicho como advertencia a causa de que ellos estaban en corrupción y en pecado. Entonces Isaías comienza a profetizar y a hablar acerca de lo que Dios quiere para Israel, ¿sí? Leamos estos versículos, ¿sí? Comenzando, ¿no? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Y de quién está hablando Isaías? Está hablando del Mesías, ¿sí? Esta figura que ha de aparecer en la profecía del Antiguo Testamento, el Mesías. Hablará acerca, ¿será el Mesías este ser divino que fue anunciado en el Génesis? ¿No? ¿Será este ser? Por supuesto que sí. Esto es justamente una reflexión rabínica, ¿no? Antigua. ¿Quién es este hombre, este varón que está quebrantado, ¿no? Que fue enviado por Dios? Él justamente es esa simiente de la mujer, ¿no es así? Entonces posteriormente nosotros todos los años recordamos con alegría y felicidad pues que se llama la realización de esta promesa, de este nacimiento virginal en la Navidad, ¿no? Por eso celebramos Navidad, no pues para regalarnos, no para que venga el Papá Noel, el viejito pascuero, o para armar el árbol. No. Nosotros como cristianos, ¿no? Bien cristianos, recordamos que Dios cumplió su promesa, ¿no? Y la perfeccionó en el nacimiento virginal de Cristo como promesa del Antiguo Testamento, del Génesis, y ahora Isaías habla acerca de esta promesa en el Mesías, ¿no es así? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y en el siguiente punto dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y aquí vemos ya esta parte de acá. ¿Cómo es esto? Este Mesías, a diferencia de lo que pensaban los judíos, dice que él pondría su vida en expiación
por el pecado. Ahora, a muchos han preguntado cómo es esto. ¿Solo por su pecado? ¿Por el pecado de Israel? ¿Por el pecado de su pueblo judío nada más? Bueno, pues veamos lo que sigue el versículo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Una de las grandes preguntas es, ¿verá linaje? Bueno, pues claramente concluye que este ser divino va a tener hijos, ¿no es así? Pero en el Nuevo Testamento vemos que si queremos aplicar esto a Jesucristo, no aplica. Porque Jesús no tuvo hijos. No vio ningún linaje de él. También dice que vivirá por largos días. Y esto es una mención a la eternidad. Largos días. Podríamos decirle que largos días porque podía ser hasta los 80 años, hasta los 100 años, o 120 años. Pero en el contexto en el cual se está hablando sobre el Mesías, cuando habla acerca del príncipe de paz, habla acerca del Emmanuel, Dios con nosotros, habla acerca de, y su reino será por la eternidad, ¿no? Será inmarcesible, inmarchitable. Entonces, hablamos acerca de que este ser divino que traerá la reconciliación entre Dios y los hombres, vivirá eternamente. Aquí Isaías menciona nuevamente esto: vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, que cumplirá y llegará al objetivo, a éxito, todo lo que vino a hacer como siervo de Dios. De él se habla, y esto es una mención justamente de la venida del Mesías. Para nosotros el Mesías es pues Jesucristo, ¿no? Hemos tocado ya eso en la doctrina número 4, hablando acerca de Jesús, ¿no es así? Y para terminar, hablamos de la propiciación, ¿no? Y se habla de la propiciación, es decir, de esta reconciliación de Dios en los evangelios, ¿no? Los evangelios. Y en los evangelios está pues escrito, ¿no es así? Vemos cómo se cumple todas estas cosas en la persona de Jesús, o ya conocemos por qué le decimos Jesucristo, ¿no? Jesucristo mismo habló de este plan que Dios tenía a sus apóstoles, se lo reveló, se los dijo, ¿no? Y en Lucas capítulos 24 y 27 hay una mención más explícita de este hecho. Aquí mencionamos que en Lucas 24 y 27 está hablando Jesucristo, pero está hablando Jesús, pero no el hombre, sino ya el hombre glorificado, es decir, Jesucristo. Y él es decir, Jesucristo, el Mesías, es el que le revela a los apóstoles, ¿ya? Jesús, cuando estaba caminando con los apóstoles, también les mencionó aquellos aspectos. Si ustedes quieren leerlo y revisar el Evangelio de Juan, ¿no? En sus capítulos 8, 9, 10, habla respecto de su relación con Dios, ¿sí? Y bueno, pues en todo el Evangelio se habla sobre la relación entre Jesús y Dios. Entonces, en este caso, en Lucas, ¿no? Él menciona que cuando estamos en el episodio del Camino de Emaús, él menciona que cuando Jesucristo, ¿no? Resucitado, estaba caminando con los apóstoles, y los apóstoles no le reconocieron. Entonces él les dijo, ¿no? Y comenzó a hablar acerca de esta salvación que Dios había comenzado a realizar durante muchos años, hasta concluirlo en la muerte de Jesucristo, ¿no? Y comenzando desde Moisés, es decir, desde la ley, ¿no? Y bueno, por tradición, ¿quién escribió el Génesis?
para ustedes la respuesta, ¿no? Según la tradición, Moisés escribió Génesis, ¿no es así? Desde Moisés, todo el Pentateuco, ¿no es así? Siguiendo por los profetas, que ya hemos mencionado, ¿no es así? Les declaraba en todas las escrituras, escuchen bien, todas las escrituras lo que de él decían, ¿no? Y aquí le revela que todo ese plan había sido una antesala para la llegada de el Mesías, de Jesucristo, para completar el plan de reconciliación que Dios tenía para retornar al hombre a su presencia, ¿no? Al Edén. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Bien, entonces esto es justamente lo que llamamos lo que es la propiciación anunciada, ¿sí? Que esto ya estaba escrito en la Biblia y me regocijo y me alegro por aquello. Aunque algunos niegan completamente esto, por supuesto, ¿no? Creemos, dice la doctrina, que por sus padecimientos y muerte, ¿ya? Y cuando hablamos acerca de los padecimientos y muerte, obviamente hablamos acerca de que de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo? Y ya habíamos hablado acerca de esto un poco en la doctrina número 4, ¿no? La iniciativa divina encontró su plena expresión en el sacrificio voluntario de Jesucristo sobre la cruz del Calvario, ¿no? La muerte de Jesucristo debe verse, ¿no? Debe verse en el contexto del templo del Antiguo Testamento, ¿sí? En el contexto de los sacrificios expiatorios que se ofrecían en el templo de Jerusalén, o también en el tabernáculo, ya así andándonos atrás, no debo olvidar eso, ¿no? O también en la expiación que se hacía cuando, ¿no?, se hacía una ofrenda a Dios, en el caso de Abel, quien hacía esta ofrenda y que aprendió de esto de su padre Adán. Todo esto tiene pues una relación. Entonces, ¿cuál es la relación? Es de que más fácilmente dicho, ¿no es así? Que para que el hombre sea expiado, ¿no?, una víctima inocente debe ser sacrificada en su lugar. En el caso del Antiguo Testamento, un animal era elegido para ser sacrificado. Podía ser no solamente una oveja, ¿no? Como tradicionalmente se menciona, también se sacrificaban otros animales como palomas, cabritas, o que se llama también toros o bueyes, ¿ya? Y bueno, pues corderos, ¿no? O ovejas. Entonces, eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se acaba esto con el sacrificio verdadero y único y magnífico de un hombre, un solo hombre, que fue hallado perfecto, ¿sí? Fue encontrado perfecto, es decir, que fue perfecto en obrar a la voluntad de Dios. Y este es Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Y creemos que este sacrificio expiatorio, ¿no?, fue suficiente para la salvación de los hombres. Y el ejército de salvación tiene como cuña, es decir, como pivote o como principal punto de partida, esto, la suficiencia del sacrificio de Cristo. Creemos en que este sacrificio fue suficiente para entablar una relación entre Dios y los hombres y darles la oportunidad de la salvación. Entonces, este sacrificio fue el más importante, el más fundamental. Ya creemos que esto justamente fue necesario y verdaderamente único para que este plan pudiera cumplirse, el plan de salvación. ¿No es así? Veamos unos versículos que puedan aclararnos un poquito más. En Isaías capítulo 53 versículo 5 hablamos acerca del sufrimiento de Jesucristo. ¿No es así? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, ¿no? Con lo que estaba diciendo. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue
sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. En esta porción de la Biblia, en esta versión, se habla acerca de la curación. En el Antiguo Testamento, tanto la sanidad como la santidad tienen aspectos similares o sinónimos. Entonces, cuando habla acerca de la curación, habla acerca de la sanación, de la sanidad, y también habla acerca de la santidad, ¿ya? Y por su llaga nosotros fuimos curados, y olvidaba decirlo, que también se relaciona con la salvación, ¿sí? Salvación. Fuimos nosotros curados, o salvados, o santificados. Entonces, se habla acerca de que Jesús tuvo que padecer esto como el Cordero inmolado, ¿no? Juan mismo lo diría: he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos capítulo 12 versículo 2 leemos esto también: puestos los ojos en el autor, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es la suficiencia que se llama de la muerte. Creo que fue suficiente aquel sacrificio para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Ninguna otra cosa. Y esto es un aspecto importante. Por esta razón, el ejército de salvación es asacramental o no sacramental. ¿Por qué? Porque creemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente. ¿Sí? Fue suficiente. Y no existe otra cosa más que le agradaría a Dios o que podría agradarle para ser propicio a nosotros. No existe. En la Biblia no existe ningún otro como. ¿Por qué? Porque justamente esto es la liberación de estas cosas, ya que estar aferrado a otro tipo de procedimiento para encontrar el favor de Dios o para encontrar la propiciación de Dios es pues totalmente inútil, ¿no? Porque justamente esto es de donde se construye lo que es la religiosidad o la religión, ¿no? Creer que yo a través de mis obras, puede ser obras como bueno, pues sin ir muy lejos, ¿no? Ir a caminar distancias muy largas como símbolo de expiación, matar un cordero como símbolo de expiación, tomar algún brebaje o líquido como expiación, cualquier otra cosa no es suficiente para satisfacer a Dios. Lo único que satisfació a Dios es la muerte de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Él es el autor y consumador de la fe. Ni bautismos, ni sacramentos, ni ninguna otra cosa que podamos hacer nosotros es suficiente para que Dios tenga misericordia de nosotros. Lo único que para Él es valedero fue el sacrificio de Jesucristo, y esto fue total, absoluto, nada más. Y quien quiera decir lo contrario, entonces hay que tener cuidado con esas personas, porque en lugar de estar acercándonos a Dios, están pues alejándose de la verdadera doctrina, ¿no es así? De la doctrina de Jesucristo Salvador. Bueno, pues continuamos con esta porción. Hablamos acerca de la suficiencia del padecimiento y muerte de Jesucristo.